invitar a abrir sus Biblias un día más en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2. En esta ocasión vamos a continuar con lo que ya habíamos comenzado el día domingo pasado, primera de Pedro, capítulo 2, pero en esta ocasión los versículos 18 hasta el 25. Capítulo 3 ya lo vamos a revisar la próxima semana. Hoy, primera de Pedro 2, 18 al 25, y hoy titulamos esta predicación 2 consideraciones importantes sobre la obediencia. 2 consideraciones importantes sobre la obediencia. Vamos a leer entonces primera de Pedro 2. Bueno, dice así la palabra del Señor, hermanos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos al Señor. Amado Señor, en esta tarde vamos ante ti con un corazón profundamente agradecido por llamarnos a la salvación, por llamarnos, Señor, a la vida abundante que quieres para nosotros, por traernos, Señor, a tu redil y declararnos, Señor, en tu justicia justos. Gracias por ser tu pueblo, gracias por ser tus hijos, comprados a precio de sangre. Señor, ¿cómo no tener gratitud en nuestros corazones si hemos sido alcanzados por tu misericordia y por tu gracia? Señor, pero también sabemos que el caminar del cristiano en esta vida no es sencillo, no es fácil para nada. Tenemos que lidiar con las cosas de este mundo, con nuestro entorno, con nuestro contexto y con nuestras circunstancias. Y es por eso que en esta hora te pedimos que tú alumbres nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender tu palabra en lo relacionado con todas las esferas de la vida, y no solamente en lo relacionado con lo eclesial o con la vida de la iglesia, sino bien con la vida de la iglesia en el mundo, con la vida de la iglesia en las distintas esferas, en la política, en lo laboral, en lo familiar, Señor. Ayúdanos a ser sabios y prudentes y obedientes a tu voz, dispuestos siempre, Señor, a reconocerte, a agradarte sobre todas las cosas a ti. Señor, a ser un pueblo obediente a tu voz. Te lo pedimos, todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, es un privilegio un día más leer juntos la palabra de Dios, atender su voz y hallar su consejo, en esta ocasión aquí en la primera epístola de Pedro. La figura de Cristo, que ya hemos venido predicando como esperanza viva, nos mueve a nosotros como creyentes a la certeza de que como hijos de Dios, nuestras vidas están absolutamente en sus manos. No están en las nuestras, sino en las de Él. Y que nada nos podrá separar de su amor. Eso lo reconocemos en las palabras de Pablo, en la epístola a los Romanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada, como está
escrito, nada, no se podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sabemos que como cristianos gozaremos de las maravillosas promesas que Dios tiene para nosotros en la eternidad con Cristo. Estas promesas que han sido dadas a nosotros, su pueblo, para que nos gocemos en la vida eterna con Él. Sin embargo, la esperanza viva que el Señor promete para nosotros, su pueblo, también atañe a la forma en cómo nos hemos de relacionar en nuestro mundo actual, en cómo nos hemos de relacionar con nuestro entorno, con nuestro prójimo. La semana pasada pudimos observar la forma en que el apóstol Pedro orienta a los cristianos respecto de la manera de relacionarse con los gobernantes o con los líderes políticos. ¿Ya? Hoy, sin considerar todo lo anterior, revisaremos la forma en que los cristianos nos relacionamos en la vida laboral, y no siendo el sistema económico el que prima nuestras decisiones, sino el propio evangelio, porque es al evangelio al cual alude el apóstol Pedro como el principal fundamento de nuestra vida laboral, respecto de cómo entendemos la vida laboral, de cómo reaccionamos frente al contexto laboral, frente a los jefes, frente a los amos, frente al patrón, al big boss, aquel que está a veces por sobre nosotros, sea este bueno o sea este malo. Aquí estamos en los versículos 18 al 25, los que tratan del sufrimiento injusto en relación con el ejemplo de Cristo. ¿Será siempre para nosotros fácil demostrar una calidad de carácter esperanzado en el Señor en la vida diaria? ¿Estaremos intachables siempre respecto de la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno? Obviamente que no. Evidentemente que van a venir situaciones difíciles, situaciones insoportables, agobios, situaciones terribles que nos provocan pesar, tristeza. Y desde luego que eso va a ser así. Y aunque la esperanza viva mira al futuro, como ya he dicho, debemos recordar que las dificultades están hoy y la tendencia humana es ver a veces más grande lo que es inmediato. Hay un dicho muy conocido en el mundo evangélico que dice: no le digas a Dios que tu problema es grande, sino dile a tu problema que es grande tu Dios. Claramente que no vislumbramos estas maravillosas promesas que Dios tiene para nosotros, su pueblo, y miramos como un poderoso gigante las dificultades que están frente a nosotros, olvidando ciertamente de que el Señor tiene cuidado de nosotros y que nos llama, en las propias palabras de Pedro, ¿no?, a dejar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él es el quien tiene cuidado de nosotros. En Hebreos 12:2 se habla de Cristo, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz. Si hay alguien a quien reconocer en este sufrimiento, es a nuestro propio Señor. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hay un gozo que va más allá de la tristeza temporal. Hay una esperanza futura que tenemos como creyentes que va mucho más allá de las circunstancias de nuestro tiempo y de nuestro momento, y es en eso en lo cual nosotros como creyentes nos afirmamos, nos sustentamos, porque creemos que la vida cristiana será todo maravilla, ¿no? Será todo glorioso desde un punto de vista humano. Absolutamente no, hermanos. El Señor no nos llamó a andar de victoria en victoria humana, sino de prueba en prueba espiritual y de victoria en victoria espiritual, lo que en muchas circunstancias puede conllevar a victorias materiales o victorias humanas, pero eso no es el fin principal. Gocemos del Señor porque Él es nuestro principal gozo. Si quieres vivir una vida plena, doblégate y humíllate ante el Señor, porque ese ha de ser el principal gozo del creyente. El principal gozo del creyente no es ni está relacionado con la cantidad de recursos económicos que puede tener en su cuenta corriente, ni con cuántas propiedades puede adquirir, ni cuántos logros académicos puede alcanzar.
La esperanza del creyente está puesta en su Señor, en Cristo Jesús, en quien tenemos riquezas inescrutables, riquezas que van más allá de lo que podemos entender o vislumbrar. En eso está sujetada nuestra vida. Y hay que recordar en este sentido que un porcentaje muy alto de la población que vivía en el Imperio Romano en el primer siglo, en cuando se escribe esta carta, era justamente esclavo. Muchos habían sido presos, tomados de las guerras o eran descendientes de esclavos, de aquellos que habían sido cautivos por las guerras. Según la ley romana, no habían derechos para los esclavos. Los esclavos tenían obligaciones, los esclavos eran propiedad de los amos y sus decretos, sus derechos, sus bienes incluso habían sido confiscados. Eran meras herramientas animadas para ejercer un objetivo, un fin. A veces se puede reconocer en la antigua cultura greco-romana que los esclavos eran más cultos y más sabios incluso que los propios amos, pero aún siendo educados o no, eh, eran siempre esclavos y seguirían siendo esclavos. Y la historia nos cuenta de diversas revueltas sangrientas contra el sistema de muchos esclavos, generalmente sin lograr una situación mejor, muchas veces empeorando la situación que tenían antes. Y a ese ambiente triste, de calamidad, de opresión, de adversidad, es a lo que llegan ahora los cristianos, a este triste ambiente era donde se proclamaba ahora este evangelio que predicaba Pedro. No debían como creyentes atacar este sistema, sino enseñar que Dios ama a todos y que Cristo murió por todos y que no hay diferencia fundamental entre ellos. Y cuando se dice por todos, es por todos. Fíjense algunas expresiones que utilizan los apóstoles. Santiago habla de que Dios no hace distinción de personas, de que Dios no hace acepción de personas. Santiago 2:1. O las expresiones de Pablo en Gálatas 3, cuando dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O las palabras de Pablo a Filemón: que lo recibas ahora para siempre, ya no como a un esclavo, sino más que esclavo, como a un hermano amado. Eran propias estas expresiones de esclavitud y de personas que vivían en ese estado humano en tiempos de los apóstoles en el primer siglo. Y algunos amos olvidaban tratar con bondad a sus subordinados, y algunos siervos estaban más conscientes de su nuevo nivel espiritual que de sus responsabilidades laborales, donde les correspondía trabajar, responsabilidades sociales y responsabilidades económicas. Por eso es importante que nosotros como creyentes podamos reconocer los principios que están impresos en las palabras de Pedro, con el objeto de que se puedan también de alguna manera aplicar a nuestra vida, en el sentido de la obediencia a las autoridades, porque esta es la voluntad de Dios, como lo expresa su palabra. Por tanto, el cristiano debe ser diligente en todas sus responsabilidades. Y el primer llamado que encontramos aquí, me gustaría que vayan conmigo a la lectura de los primeros versículos, de los versículos 18 al 20, es a entender que la sujeción a la autoridad es un atributo dado por Dios. La sujeción a la autoridad es un atributo dado por el Señor. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís, si lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Es fácil, hermano, hablar del sufrimiento de los demás, ¿no? Y vivir la vida cómoda. Pero otra cosa es cuando le toca a usted, cuando me toca a mí, cuando estamos atribulados, cuando alguien nos trata mal y tenemos que soportar ese maltrato. No es fácil lidiar con los maltratos de manera transversal, no me refiero solamente a lo laboral, me refiero a toda la vida.
No sé si usted ha tenido momentos terribles que ha tenido que soportar alguna mala situación. Sin duda que genera un sinsabor lamentable. No quisiéramos nunca experimentar esas situaciones, pero las experimentamos. Sin embargo, en medio de la adversidad, de esos momentos de calamidad, el Señor no nos llama a nosotros a ser un pueblo que tome la justicia por las manos o tome las armas para poder defenderse, sino más bien soportar y tener a Cristo como el principal ejemplo de sufrimiento. Eso es absolutamente importante. El cristiano ha de sujetarse a sus amos, a sus patrones, a sus jefes. No es a la insubordinación, no es a la rebelión, con B larga, ¿cierto? La rebelión a lo que son llamados los cristianos, sino más bien a la obediencia. Porque esto agrada al Señor, fíjense, no es porque esto agrade al patrón ni porque agrade al empleado, porque esto agrada al Señor. Va más allá de lo que indica el contrato, sino que tiene que ver con que al Señor le agrada esta obediencia, no una obediencia ciega como explicaba la semana pasada. Hay ciertos límites a esta obediencia que voy a nuevamente exponerlos ahora. Ahora, ¿quién ha nublado las conciencias de las personas que creen que el trabajo es consecuencia de la caída? Porque algunas personas que se ponen a pensar, ¿no? Por culpa de Adán tenemos que nosotros trabajar. Si Adán no hubiese pecado y Eva no hubiesen pecado, estaríamos felices de la vida en la casa, guarita al sol todo el tiempo. Muy equivocados están los que tienen ese pensamiento. Recordemos que el trabajo es previo a la caída y recordemos que el trabajo también es es en la vida de la eternidad con Cristo también. Es muy seguro que las labores que tenemos también deben ser realizadas en el reino de Dios. Un reino de Dios que se entiende aquí, pero todavía no, porque ha de manifestarse en la gloria de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el trabajo trasciende la caída. No nos olvidemos de eso. Mal hacen quienes trabajan de forma desanimada o creyendo que es un pesar por causa del pecado. No olvidemos, no ignoremos que el trabajo ha de realizarse para gloria de Dios, no para la gloria del jefe, ni para el engrandecimiento de la empresa donde Dios nos puso o de la actividad laboral en que estemos. El trabajo ha de realizarse para gloria de Dios. Sea usted independiente o sea usted trabajador dependiente, sea usted estudiante, porque esto, yo no soy trabajador, así que no tiene que ver conmigo. Estudiantes, sean diligentes y responsables porque eso agrada al Señor. Y no es para el profe por quien me saco buenas notas, ni para mis papás que me van a subir, qué sé yo, lo que me entregan mensualmente, esta mesada, ¿no? O lo que sea que me den. Es para el Señor. Porque si he de ser un buen estudiante, y si he de ser un buen trabajador, y un buen hijo o hija, esposo, etcétera, ha de ser siempre para gloria de Dios. Porque para gloria de Dios hemos sido llamados. El respeto y sujeción no están demarcados por la bondad o la atención correcta que puedan dar los jefes, los profes, los patrones. Por el contrario, este respeto y sujeción ha sido dado por voluntad del Señor. Por voluntad de Dios hemos de sujetarnos. Por voluntad de Dios hemos de obedecer. Y Dios últimamente es quien va a aprobar y va a juzgar esta actitud, tanto del uno, sea este el siervo, como del otro, sea este el amo. Miren lo que dice el versículo 20. Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere delante de Él, que seamos un pueblo que se disponga en sus manos. Aquí esta expresión siervo que utiliza Pedro, ¿no? Trata no de cualquier servidumbre, sino de aquella que es doméstica, sean criados o sean esclavos. Fíjense que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios y a los Colosenses, da llamados respecto de cómo comportarse a los siervos y a los amos. Pero acá solamente Pedro habla de los siervos. Y esto puede deberse a que sus destinatarios hayan sido en su mayoría esclavos o en su mayoría subordinados, antes que jefes o amos. Pero más allá, el principio estaba presente. Y unas palabras importantes que quiero sacar a la luz aquí fueron aquellas mencionadas por Calvino en su libro cuarto respecto del sometimiento a las autoridades. Y voy a leer el primer párrafo, dice así:
hay que hacer siempre una excepción, o por mejor decir, una regla que ante todo se debe guardar. Y es que tal obediencia no nos aparte de la obediencia de aquel cuya voluntad es razonable, que se contemplan todas las disposiciones de los reyes y que todos sus mandatos y constituciones cedan ante las órdenes de Dios y que toda su alteza se humille y abata ante su majestad. Nunca olvidemos que el jefe no es jefe, ni el patrón es patrón por voluntad propia, sino que ha sido puesto por voluntad de Dios y es a esa subordinación en primera instancia a la cual Dios nos ha llamado. No seamos necios en olvidar los principios que se encuentran en el profeta Oseas, cuando el pueblo, por ir en obediencia a sus reyes que los subordinaban, adoraron a otros dioses. Fíjense las palabras que utiliza, o sea, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo lo desecharé a ustedes del sacerdocio. Hay pueblo, como dice el Antiguo Testamento, una y otra vez de dura cerviz, desobediente, idólatra, que se va en pos de otros dioses y que mal considera este respeto y esta valoración de las autoridades. Las autoridades no han de ser idolatradas, ni tampoco sus sistemas que imperan en ellos, sistemas políticos, económicos o sociales. Nuestra subordinación ha de ser nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo. Y es por nuestras autoridades, sean estas laborales o sean estas políticas, porque nosotros debemos orar para que gobiernen y reinen con justicia, porque han sido puestos por Dios, y en segundo lugar, para que conozcan a Dios. ¿Cómo no va a ser un motivo de petición por eso, hermanos, si estamos comenzando un proceso constituyente con adoración a la Pachamama o adoración a los dioses de la tierra? Una de las cosas que fundamentan, ¿no?, esta nueva constitución en nuestro país, Chile, ¿no?, es este encuentro religioso de los pueblos originarios. Una cosa es respetar, ¿no?, las tendencias de las demás personas, y otra cosa es encargar a esos ancestros o a esos dioses esta constitución. Oremos, hermanos, por nuestros gobernantes, para que le conozcan y para que no obedezcan principios de este mundo. No nos olvidemos las palabras del salmista en el Salmo 2, cuando nos dice, ¿no?, que se han ido contra su ungido, contra el Cristo y contra su ungido. Es para estar quieta y reposadamente a lo que el Señor nos ha llamado, para que nos vaya bien en la tierra que el Señor nos da. Es por ese motivo que debemos obedecer las palabras del Señor, y no es por motivos propios y personales. Dicen las palabras de Deuteronomio, capítulo 9, versículo capítulo 9, versículo 4. No pienses en tu corazón que Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja ahora delante de ti. No es por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón que entras a poseer esta tierra de ellos, sino por la impiedad de las naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No tiene que ver con tomar una posesión de un lugar, sino bien con el principio que atrae este fundamento, y es que todas las cosas se sujetan a la voluntad del Señor y nada no ha de estar subordinado ante su autoridad. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo obediente en primer lugar a su voz, y que con corazón sincero se doblega ante Él en primer lugar y ora por sus autoridades, ora por sus gobernantes y también ora por quienes están en autoridad en el contexto laboral. En segundo lugar, Cristo es nuestro modelo para imitar en medio de la adversidad. Él es el verdadero modelo. Tenemos buenos ejemplos en los apóstoles, tenemos buenos ejemplos en los profetas, el propio Moisés, o Oseas que mencioné, profeta Daniel. Pero ahora el apóstol Pedro nos llama a imitar a Cristo, citando específicamente el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Porque no hay sufrimiento ni grande ni pequeño en el cual Cristo nos pueda a nosotros entender y apoyar. Porque Él fue inocente en todo lo que padeció,
y encomendó su causa al que juzga justamente, como dice el versículo 23. El sufrimiento vicario de Cristo, por tanto, completó su propósito con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Por tanto, el cristiano puede descansar y confiar con certidumbre porque Cristo es su buen pastor, según lo menciona el versículo 25. Aquí vemos a Pedro entonces citando Isaías 53, relacionándolo con el siervo sufriente, al siervo sufriente con Jesucristo, como el Nuevo Testamento lo suele hacer una y otra vez. Como cordero, ¿cierto? Fue enviado al matadero, no abrió su boca, él cargó con la maldad. Y aquí lo hace para agregar como uno de los resultados de sus sufrimientos no merecidos. Dice, dejándoos ejemplo, versículo 21, para que sigan sus pisadas. Si hay un ejemplo de sufrimiento, es nuestro Señor. Si hay alguien que ha padecido algo absolutamente cruel e injusto, es el Señor. O no me van a decir que el padecimiento en la cruz y su pasión fue un castigo justo. Fue absolutamente injusto, el Señor no merecía tal sufrimiento. Sin embargo, no abrió su boca y fue a ese madero por amor a nosotros. Por tanto, cuando el apóstol Pedro dice que Él es nuestro ejemplo, utiliza la palabra griega relacionado específicamente con el contexto didáctico, que tiene que ver específicamente con el uso de la caligrafía o en un croquis, donde el maestro ponía a fin que el alumno inexperto pudiese imitar, ¿no? O completarse de alguna forma. Esta idea de escriba tantas veces una misma forma para que en consecuencia pueda escribir mejor. Esa misma es la expresión que se utiliza para dar a entender el concepto de ejemplo, imitando al Señor. No solamente obedeciéndole a Él, sino también imitándole a Él, imitándole en su sufrimiento. No cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca, dice el versículo 22. Esto quiere decir que nadie lo podría atrapar en una mentira, en un engaño. No lo podían pillar en nada. Los fariseos una y otra vez quisieron abatirle con discursos, con preguntas capciosas. Sin embargo, no entendían ni reconocían que estaban frente al Señor. Nadie lo podía entonces atrapar. Al maltrato, devolviendo insulto por insulto. No expresaba deseos el Señor de venganza, sino que todo lo encomendaba, incluyéndose al mismo, al juez justo. Aquí entonces, hermanos, encontramos la esencia del Evangelio. El Evangelio es que Cristo sufrió por nosotros. El Evangelio es que Cristo pagó nuestras culpas en la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en el madero de la cruz. Por sus heridas, se dice Pedro, que en las palabras de Isaías, ¿no? Por sus heridas fuimos nosotros curados. Por tanto, el principal fundamento en una vida que glorifica al Señor, en una esperanza viva en el mundo, lidiando con la esfera política, lidiando con los gobernantes, lidiando con los jefes o con las autoridades laborales, no es la sumisión por la simple sumisión. El principio imperante es el propio evangelio, al cual alude aquí el apóstol Pedro. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis puesto al pastor y al obispo de vuestras almas. Versículos 24 y 25. Aquí entonces nosotros encontramos nuestras características más naturales. Esto es ser pecadores, malsanos, ovejas descarriadas. Pero a la vez vemos con nuestros propios ojos lo que hizo el Señor para efectuar el cambio en nosotros. Sufrió el Señor la aflicción en nuestro favor, llevó nuestros pecados, recibió los moretones y los golpes que merecíamos por causa de nuestro pecado. No nos buscó cuál pastor vigilante está buscando las ovejas perdidas. En fin, es el sacerdote que es el sacrificio, es el sumo sacerdote, dador de vida, el pastor de los pastores y el sobrevedor. Además, se explica la razón por la que lo hizo, y esto fue para que exhibamos nosotros nuevas características expresas en las palabras de Pedro, aliviados,
perdonados, sanados, protegidos, llamados al redil del pastor de los pastores, el obispo de nuestras almas. Aquí el apóstol Pedro, inspirado, dice que Cristo lo hizo, lo hizo por nosotros, habiendo muerto para los pecados, ahora nosotros podamos vivir para la justicia que es en él. ¿No es esto maravilloso para usted y para mí? Que el alcance que tiene esta renovación del corazón, esta vida abundante que Dios da, también tiene sus implicaciones en la vida diaria, en el contexto laboral, en el contexto estudiantil, en el contexto político, donde Dios sea que nos ponga. Dejemos, por tanto, aquello que es torcido y vayámonos tras lo que es correcto. Fijémonos cómo el apóstol está imbuido ahora de las escrituras, de las palabras de los profetas, lo cual a nosotros como creyentes a servirnos de ejemplo. Si Cristo hizo todo esto por amor a nosotros, ¿hasta qué extremo debemos estar dispuestos a ir, si es necesario, por amor a Él? ¿Qué estamos dispuestos a entregar por amor a nuestro Señor? ¿O qué ha sido lo que no has querido entregar a Él y que aún te tiene atado a tu propia naturaleza, a ti mismo? ¿Cuáles son las cosas, queridos hermanos, que a veces nos impiden que glorifiquemos a Dios en toda nuestra vida y con todo lo que somos? ¿Habrá acaso todavía algún ídolo que no has podido dejar? ¿Hay algo que para ti tiene más valor que lo que Dios ha hecho por ti? Porque el que nos redimió sigue cuidándonos y sigue vigilando nuestro trabajo, y es Él a quien nosotros hemos, a fin de cuentas, como dicen las palabras de Pedro, rendir cuenta, porque Él es el que va a juzgar con justicia, sea esto a amos o a siervos, a trabajadores. Para terminar, de todas las religiones del mundo, solamente el cristianismo enseña la liberación del pecado y de la culpa. El Evangelio de Cristo ofrece alivio a todo el que está esclavizado por el pecado, pero que está dispuesto a escuchar y responder con fe, a responder a ese llamado. El Evangelio proclama un mensaje gozoso. Cristo nos libró de todos nuestros pecados. Cristo quiebra las cadenas del pecado que amarran al ofensor, al drogadicto, al alcohólico, al ludópata, al jugador, al asesino, al ladrón, al que habla perjurios contra otras personas. Cristo libera al pecador de la esclavitud del pecado. Es a redimirnos de nuestra antigua naturaleza a que vino el Señor. Antes de la conversión, el apóstol Pablo trató de destruir la iglesia de Jesucristo, persiguió a los cristianos, los llevó a juicio y consintió con sus propias muertes, y participó activamente en la muerte de algunos como Esteban. Más tarde, cuando Pablo, en su carácter de apóstol de Cristo, consideró su vida abiertamente, declaró: palabra fiel y digna de ser aceptada totalmente. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. No estimemos ninguno de nosotros como superiores a los demás. No nos tratemos de imponer delante de las personas en el sentido de superioridad moral. Miren cómo me comporto yo, miren cómo soy yo, miren lo que digo, miren lo que creo, reconozcan y valórenme lo que yo soy. Sino antes bien dobleguémonos delante del Señor. Reconozcamos su ejemplo de humildad y vivamos digna y reposadamente nuestra vida para gloria de su nombre, para testimonio de otros, para que conozcan a Cristo y se dobleguen y humillen delante de Él. Ahí también se manifiesta la misión de Dios.